Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día en el curso de química vamos a hablar acerca de la masa atómica y la masa molecular. Así que vamos a comenzar. Las unidades químicas de masas es aquella parte de la química que estudia las relaciones tanto cualitativas, quiere decir de aspecto, como de cantidad, que son cuantitativas, entre las sustancias y las unidades que las conforman. Primero vamos a definir qué es la masa, que viene a ser la cantidad de sustancia que tiene cada cuerpo. Nosotros sabemos que para que una un cuerpo sea considerado materia tiene que tener masa, y las unidades en el sistema internacional es el kilogramo, pero también puede ser expresada tanto en gramo, miligramo o etcétera, no puede ser libras, puede ser toneladas, etcétera. En química, solamente en química se va a cumplir que la masa es igual al peso, pero sabemos por física que el peso es una fuerza, pero en el lenguaje químico la masa va a ser igual al peso, solo en este aspecto. Bien, la unidad química de masa atómica, o también llamada el Dalton, es la 12ª parte del isótopo de carbono 12, al cual, según la UPAC, se le asignó por convención una masa de 12 UMAS. Esto ocurrió en el año 1962. A partir de este año se comenzó a utilizar las unidades químicas de masa, o las unidades atómicas de masa. Como podemos ver, esta es la relación que guardan. Una UMA es igual a la 12ª parte de la masa del carbono 12. O sea, una UMA es igual a 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. Pero, ¿qué significa este 1,26 por 10 a la menos 24? Esta vendría a ser la masa, como sabemos, gramos es, la unidad de masa. Esto hace referencia a la masa del protón. O sea que cada UMA va a ser equivalente a un protón, o a la masa de un protón. Entonces, si tuviéramos 12 protones que componen al átomo de carbono, la 12ª parte sería una UMA. Ahora vamos a hablar con respecto a la masa o el peso atómico de un elemento. Es la masa relativa de cada isótopo de un elemento y se toma comparando con el isótopo del carbono 12. Las masas atómicas también se van a medir en UMA. Nosotros en la naturaleza en realidad lo que encontramos no son elementos tal cuales, sino vamos a encontrar una amplia variedad que son los isótopos. ¿Y qué son los isótopos? Pues en simples palabras vienen a ser de una sustancia. Por ejemplo, puede ser el carbono 12 tiene diferentes isótopos, que puede ser el carbono 13 y el carbono 14. ¿Pero en qué se diferencian estos carbonos 12 y 14? Pues que tienen igual número de protones, pero el número de neutrones es diferente. Y esta diferencia de número de neutrones hace que unos tengan más masas, unos isótopos tengan más masa y otros menos masa, ¿no? Por lo general se toman los isótopos que son más estables, y estos los vamos a encontrar en nuestra tabla periódica. Ahora vamos a hablar un poco más con respecto a estos isótopos. Para ello vamos a nosotros tener en cuenta el concepto de masa atómica promedio, ¿no? Que también es llamada el peso atómico promedio, y se define como la masa promedio de los isótopos de un elemento químico en UMAS. Su cálculo es mediante el promedio ponderado porcentual de los isótopos estables de un elemento. Como les dije anteriormente, en la naturaleza vamos a encontrar una gran variedad de isótopos, y el más estable es el que por lo general presenta mayor abundancia. Esta de la abundancia es la cantidad porcentual que tienen en la naturaleza. Entonces, si nosotros tomamos un promedio ponderado, ¿qué quiere decir un promedio ponderado? Pues simplemente viendo qué tanto porcentaje o qué tanta abundancia tiene un isótopo en la naturaleza, ¿no? Como en el ejemplo de acá, tenemos los isótopos del boro, el boro 10 y el boro 11, con sus respectivas abundancias. Por ejemplo, del boro 10 tiene 19,6 y del boro 11 tiene 80,4. Como podemos ver, el boro 11 es el más estable y por lo tanto es el que más abunda, ¿no? Si sacamos el promedio porcentual, que se obtiene de la siguiente manera: el promedio ponderado. Tenemos la masa del boro por su respectiva abundancia, más la masa del boro 11 por su respectiva abundancia, 80,4. Y todo esto dividido entre el 100%. Haciendo esta operación nos da que la masa atómica del boro es 10,81. Si nosotros nos fijamos en nuestra tabla periódica, podemos observar que 10,81 es el valor que aparece ahí. Y ya saben ustedes de dónde sale, ¿no? Es a través de este promedio ponderado, tomando en cuenta las abundancias de cada isótopo. Recordemos que la masa atómica es una propiedad intensiva y es de dato en la tabla periódica. Esta propiedad intensiva se debe a que no importa si nosotros, por ejemplo, tenemos 10, 15 o 20 kilogramos de boro, siempre la masa atómica va a ser la misma, 10,81. Bien, ahora hablando acerca de la masa molecular, va a ser prácticamente
tener el mismo concepto, pero ahora lo vamos a aplicar a los compuestos covalentes, ¿no? Que están estructurando moléculas y se multiplica cada uno por su respectivo subíndice. Entonces, ¿cómo hallamos la masa molecular de este compuesto, ¿no? Bastante conocido, que es el agua? En el agua vamos a obtener lo siguiente. Tenemos, como vemos, dos átomos de hidrógeno y solamente un átomo de oxígeno. Pero ¿cuánto es la masa de cada uno, ¿no? La unidad de masa atómica del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar cada masa por su respectivo subíndice, ¿no? Que nos indica la cantidad de átomos que hay en la molécula. Entonces tendríamos una UMA del hidrógeno, pero como hay dos, multiplicamos por 2 y le aumentamos la masa atómica del oxígeno, que como solamente hay uno, bueno, pues solamente multiplicamos por 1. Entonces la masa molecular total del agua sería 18 UMAs. De manera muy similar aplicamos con el ácido sulfúrico. En este caso ya tenemos tres compuestos, no tenemos hidrógeno, tenemos azufre y tenemos oxígeno, pero el concepto es el mismo. Si tenemos dos hidrógenos, entonces tendríamos que multiplicar 1 por 2. Si tenemos solamente un azufre, tendríamos que multiplicar la masa atómica del azufre, que en este caso es 32. 32 solamente por un azufre que hay en el compuesto. Y ahora tenemos ya no solamente uno, tenemos 4 oxígenos y lo tenemos que multiplicar por su respectiva masa atómica, o sea 16. Entonces, haciendo toda esta operación, tenemos que la masa atómica de este compuesto es 98 UMAs, mucho más pesado que el agua, ¿no? Porque tiene más compuestos. Por lo general se va a seguir esa regla, mientras más compuestos tenga una molécula, va a ser mucho más pesados, por lo general. Bien, ahora hablemos un poco acerca del peso fórmula, que a diferencia del peso molecular, esta se va a aplicar a los compuestos iónicos, pero sin embargo el concepto es prácticamente el mismo, solo que recuerden que la diferencia entre moléculas y compuestos iónicos es que los compuestos iónicos están formando unidades fórmulas, ¿no? O sea, está estructurando celdas, o sea, repetidas unidades en forma de cristal. Entonces esa es la principal diferencia. No es lo mismo decir ion que molécula. Ojo con eso, porque los iones recuerden que también están formando enlaces iónicos y los compuestos moléculas por enlaces covalentes. Como ejemplo tenemos lo siguiente. Por ejemplo, esta sal bastante conocida, el carbonato de calcio. Vamos a seguir el mismo concepto anterior. Tenemos que buscar cuánto es la masa atómica de cada compuesto. Del calcio, su masa atómica es de 40 UMAs, del carbono 12 y del oxígeno 16. Todos estos valores los podemos encontrar en la tabla periódica o de repente nos lo pueden dar de dato en los ejercicios. Entonces tenemos que hallar su peso fórmula haciendo el mismo método utilizado anteriormente. Solamente tenemos un átomo de calcio, tenemos un átomo de carbono y tenemos 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, si nosotros sumamos a las finales, nos va a dar 100 UMAs, ¿no? Este compuesto de carbonato de calcio. En el siguiente ejemplo tenemos ahora también una sal, que viene a ser el sulfato férrico, para lo cual ahora vamos a tener la masa atómica del hierro, la masa atómica del azufre y la del oxígeno. Entonces ahora solamente vamos a tener en cuenta los dos hierros, ¿no?, que están presentes en el compuesto iónico. Sería 56 por 2. Este 56 en realidad viene a ser un redondeo, ¿no? En realidad la masa atómica del hierro es 55,85, pero para no hacernos muchos problemas con los decimales lo vamos a redondear a 56. Entonces tenemos 2 átomos de hierro, ya está. Pero acá aparece este paréntesis. ¿Qué significa este paréntesis? Como nosotros sabemos, tanto en matemáticas como en química, los paréntesis sirven para agrupar. Y en este caso que estamos agrupando todo este compuesto de acá, el SO4, que viene a ser el grupo sulfato. Entonces si agrupamos todo esto, y a su vez está con un subíndice, este subíndice vendrá a multiplicar a cada uno de estos compuestos. Por lo tanto, ya no tendríamos solamente un azufre, tendríamos 3 azufres. Por eso estamos multiplicando la masa atómica del azufre por 3. Y ya no solamente tendríamos 4 oxígenos, sino tendríamos 12 oxígenos, ¿no? 3 por 4 sería 12 oxígenos.
multiplicado por su masa atómica es lo que nosotros deberíamos tener. Y realizando la operación final de suma, nos quedaría que el peso fórmula de esta sal del sulfato férrico es de 400 UMAS. Bien, ahora vamos a ver el concepto de mol, que es una de las 7 unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades, y esta se utiliza para indicar la cantidad de sustancia. En una mol existen 6.022 por 10 a la 23 unidades elementales. ¿Y qué son las unidades elementales? Vienen a ser todos los tipos de partículas que componen a una determinada sustancia. No pueden ser átomos, moléculas, iones, fotones, electrones, etc. Este número es conocido con el número de Avogadro, o también se le conoce como constante de Avogadro, en honor a Amadeo Avogadro. Si podemos ver bien este número, es bastante grande, ¿no? Nos tomaría bastante, pero bastante tiempo escribir del 1 hasta este número de acá. Con solo poner 10 a la 23 ya es una cantidad prácticamente enorme. ¿Y cómo es esto posible? Esto es posible gracias a que los átomos son muy pequeños, ¿no? Átomos, moléculas, iones, todos tienen un diámetro muy pequeño. Y justamente esta es la relación que tenemos, ¿no? Una mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 unidades. Algunos ejemplos con ella, bueno, tenemos un mol de átomos de calcio equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Una mol de moléculas de agua también equivale a lo mismo. Pero si hablamos de iones, como el compuesto de acá, una sal, el cloruro de sodio, entonces vamos a tener el número de Avogadro, o sea 6.022 por 10 a la 23 átomos de iones sodio y 6.022 por 10 a la 23 átomos de ion cloruro. La misma cantidad de ambos iones, porque ambos componen una misma sal, una misma red. Bien. Con este concepto de mol podemos obtener distintas relaciones. Por ejemplo, mol de átomos, o también llamado atomogramo, que viene a ser la masa que equivale la masa de una mol de átomos del elemento o de su masa atómica, pero esta vez va a ser expresada en gramos, que viene a ser una equivalencia bastante sencilla. Por ejemplo, la masa atómica del carbono sabemos que es 12 UMAS. Entonces, una mol de carbono será igual a un atomogramo del átomo de carbono, y esto va a ser igual a 12 gramos de carbono. Una mol equivale a 12 gramos de carbono. ¿Y a cuántos átomos o cuántas moléculas, cuántos átomos de carbono tendría 12 gramos? Tendría el número de Avogadro, ¿no? 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces, en 12 gramos de átomos de carbono tendríamos 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿no? Que vendría a ser prácticamente lo mismo, igual a 12 UMAS. En el anterior tenemos una expresión bastante importante, que viene a ser el número de moles, o sea, cuántos moles nosotros vamos a tener en una determinada sustancia. Esto lo podemos determinar con la siguiente fórmula. El número de moles va a ser igual al número de atomogramos, y esta a su vez va a ser igual a esta relación importantísima: la masa del elemento entre la masa atómica del elemento. Ojo, es bastante diferente. Por ejemplo, si yo tengo la masa de, digamos, 100 gramos de hierro, y lo divido entre su peso atómico o su masa atómica, que viene a ser 56, obtendré el número de moles que hay en esos 100 gramos de hierro. Y esto a su vez va a ser igual al número de átomos. Si nos vamos al nivel de los átomos y lo dividimos entre la constante de Avogadro, vamos a tener también el número de moles. Nosotros cuando hablemos de átomos podremos hablar de unidades bastante grandes, debido a que los átomos son bastante pequeños. Entonces estaríamos hablando alrededor de 10 a la 23, 10 a la 24, etcétera, ¿no? Y por lo tanto podríamos dividirlo entre el número de Avogadro y obtener así el número de moles. El concepto anterior de atomogramo también se aplica a moléculas, ¿no? Por lo tanto vamos a tener el concepto de mol de molécula, o también llamado molécula gramo, ¿no? Una molécula gramo de un compuesto tiene una masa que equivale a la masa de un mol de moléculas del compuesto o a su masa molecular, pero esta vez va a estar expresada en gramos. De manera muy similar tenemos, por ejemplo, el compuesto del amoníaco. El amoníaco tiene 17 UMAS, debido a que la masa atómica del nitrógeno es 14 y tenemos 3 hidrógenos con masa atómica cada uno de 1. Sería 14 más 3, 17 UMAS. Entonces, una mol de amoníaco equivale a una mol también de una mol gramo de amoníaco, y esto a su vez va a equivaler a 17 gramos de amoníaco. Ojo que a pesar de que los valores son iguales, los conceptos son diferentes.
Entonces estos 17 gramos de amoníaco se equivalen a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos 17 gramos de amoníaco, van a existir esta cantidad, el número de Avogadro en moléculas de amoníaco. De igual manera con los átomos gramos se hace una relación bastante similar, pero en este caso vamos a utilizar la masa de la molécula. No tenemos el número de moles, es igual al número de moléculas gramos, y este es igual a la masa del compuesto entre la masa molecular del compuesto. O sea, la masa del compuesto puede variar, puede ser de repente 50, puede ser 80, puede ser 1000, pero la masa molecular va a ser constante, ¿no? Por ejemplo, tenemos 170 gramos de amoníaco y queremos ver cuántos moles hay. Entonces tendríamos que dividir 170 entre 17 para hallar el número de moles, ¿no? Sería 10 moles. De igual manera con las moléculas van a ser bastantes, pueden ser del orden de 10 a la 24, 10 a la 25, o inclusive puede ser una sola molécula. Si lo dividimos entre el número de Avogadro, obtendremos el número de moles. Bien chicos, hasta acá ha sido la clase de hoy. Posteriormente vamos a seguir practicando este tema para sus exámenes, así que no se olviden de repasar y preguntar sus dudas. Nos vemos en la próxima clase, cuídense, bye.